Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Mundo de Valientes, un programa que te impulsa a perseguir los sueños y te permite volar hasta el infinito y más allá. En estas 2 temporadas hemos tenido cita con grandes profesionales del desarrollo personal, de la motivación o personas que por su propia experiencia de vida nos ayudan a través de su historia a hacer clic, a conectar con nuestros sueños y animarnos a pasar a la acción. Y esta tercera temporada prometo ir un paso más allá. Todos los sábados vamos a tener cita con un gran profesional o persona, como estaba diciendo, que nos va a inspirar y nos va a permitir, si así lo queremos, mejorar y dar un paso adelante en nuestra vida. Y si no, el invitado con el que empezamos esta tercera temporada. A nivel personal, es una persona que admiro profundamente. Lo conocí cuando tenía 20 años y os puedo decir que su cercanía, su humildad y, por supuesto, su mensaje caló profundamente y marcó un antes y un después. Él es psiquiatra, doctor en psiquiatría, es sevillano, pero un día decidió dar el salto y marcharse a Estados Unidos, en concreto a Nueva York. A día de hoy es un gran referente a nivel planetario en todo lo que tiene que ver con salud mental. Le pillaron los atentados del 11 de septiembre y allí desarrolló una gran labor con todas las personas afectadas. Lo vivió en primera persona y tuvo la oportunidad de salvar muchas vidas o de ayudar a muchas personas a reconstruir esas vidas rotas por ese atentado tremendo que cambió nuestro mundo. Él es el gran psiquiatra Luis Rojas Marcos, una eminencia que se ha llevado algunos de los reconocimientos más prestigiosos como la Medalla de Andalucía o el Consejo de Ministros de España le concedió la Orden de las Artes y las Letras de nuestro país. Tiene muchísimos premios, tiene muchísimos libros, tiene una trayectoria que se me escaparía de poder contaros todo lo que él tiene, por eso os invito a que sigáis creciendo con él como yo lo he hecho. Yo soy fan absoluta y os puedo decir que en este ratito que hemos compartido nos da herramientas muy potentes sobre el poder de las palabras, sobre cómo nos hablamos a nosotros mismos, sobre lo sanador que es hablar con los demás y construir o reconstruir la propia narración de los acontecimientos, la importancia de rodearnos de personas que nos quieran y, por supuesto, de ser jefes de nuestra vida, porque él es de esas personas que cree que nosotros tenemos que coger las riendas, que no hay que dejarlo a la suerte, que por supuesto tener la esperanza de que todo va a salir bien. Con todos vosotros, Luis Rojas Marcos, a volar alto y a soñar sin miedo. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Estimado Luis, qué feliz estoy de tenerte aquí en este podcast Mundo de Valientes. Sabes que para mí es un sueño, te lo he dicho cuando estábamos hablando por mail. Te conocí hace un poquito más de 20 años, cuando sí, hace ya tiempo, pero realmente fue un encuentro que a mí me cambió, porque yo era becaria en aquel momento en un medio de comunicación y me mandaron a cubrir la presentación de un libro que se llamaba Nuestra Felicidad, y al terminar ese libro, esa presentación tan bonita, me acerqué a ti diciendo, bueno, voy a intentar a ver si le puedo hacer algunas preguntas. Me respondiste súper amable, humano, y me impactó muchísimo cómo eras humanamente, y por supuesto a partir de ahí ya empecé a seguir todos tus libros, todas tus publicaciones, y para mí marcaste un antes y un después. Eres un mentor, me has inspirado bueno, todo el tema de desarrollo personal, luego hacer una tesis doctoral donde todo el tema, pues eso, de la mente, ¿no? Y de las emociones son tan importantes, así que es un honor, es un placer. Bienvenido, Luis Rojas Marcos. Muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer y una oportunidad de hablar, que hablar es algo tan saludable. Así que muchas gracias. A mí me gustaría saber cómo era ese pequeño Luis, cuando eras pequeño, cómo eras, qué sueños tenías, cuál era tu carácter, porque al final ahí, ¿no?, es como se sientan las bases de las personas que somos hoy en día. ¿Cómo era el pequeño Luis? Bueno, pues el pequeño Luis es lo que hoy teníamos un nombre. Entonces, hace 80 años, porque he cumplido 80 hace poco, no se conocía. Yo era un niño nervioso, inquieto, distraído, aventurero. Me encantaban las aventuras de todo tipo, ¿no? Y había personas que me veían como una persona simpática y otros, pues, era un niño que cordiaba. Pero en fin, yo tengo buenos recuerdos
y en gran medida pues se debía a mi madre. A mi madre le hacían gracias mis travesuras, no todas, pero por ejemplo cuando me subía a los tejados de las casas colindantes en Sevilla, pues no le hacía ninguna gracia. Pero de ella pues la verdad es que recibí mucho apoyo, ideas, como por ejemplo, mira Luis, tú tienes buen oído, ¿por qué no aprendes a tocar algún instrumento de música? Que eso te va a ayudar. Yo pues lo intentaba. Qué bueno que creyeron en ti, ¿no? Distintas personas, tu madre, sé que tuviste alguna profesora también que marcó un antes y un después. Llega un momento en el que viene la oportunidad de irte a Estados Unidos, que a día de hoy, bueno, pues te ha marcado, ¿no? Tu propia trayectoria profesional y personal. ¿Cómo llega esa oportunidad de ir a Estados Unidos y qué ha significado para ti cruzar el charco? La oportunidad pues vino sin yo esperar. Yo estudiaba el último curso de medicina en Sevilla y apareció este médico de Estados Unidos que estaba buscando médicos que quisieran estudiar en Estados Unidos. Y aquello pues me cautivó la idea. Claro, yo pues también tenía buenos recuerdos de momentos donde yo he vivido fuera de España. Por ejemplo, mis padres pues pensaban que a lo mejor pues como yo no era un buen estudiante, es que quizás pues que aprendiese un oficio o aprendiese un idioma. Con 15 y 16 años, pues en verano me mandaban a Francia, a un pueblo que se llama Soustón, que está en el sur, donde yo pues me quedaba allí en casa de una señora, pero durante un par de meses, y yo notaba que me sentía muy bien, que aunque no hablase francés, que a mí lo de explorar, y luego pues me pasó también en Londres, yo tenía buena experiencia de momentos en los que yo había explorado otras situaciones, otros países incluso. Luego se unió la oportunidad que ofrecía este doctor, que vino de aquí con ya mis buenos recuerdos, ¿no? Y entonces, pues, y tenemos que también tener en cuenta que en España en aquellos años, estoy hablando de 1965, 66, pues también era un país donde había conflictos políticos y problemas de ese tipo que yo también, pues, los vivía en mi ambiente de alguna forma. Luego se une todo esto y decidí pues probar. Vine aquí, pues fue el 15 de junio de 1968 y aquí estoy. Y has vivido muchas cosas, allí te has convertido en una de las referentes en todo el tema de salud, de hospitales, has dirigido los hospitales de Nueva York y hay un acontecimiento bueno, que nos impactó a todos, que cambió el mundo, que como te he escuchado a ti decir en varias ocasiones, a todos nos supuso cambiar de un mundo cierto o ciertamente estable a un mundo incierto. Y bueno, en tu caso lo viviste en primera persona. Cuéntanos un poquito cuál era tu papel en el 11S, en el terrible atentado de las Torres Gemelas y qué supuso en tu vida, cómo lo gestionaste, cómo ayudaste a las personas que estaban allí. El 11S yo dirigía los hospitales públicos de la ciudad, o sea que tenía un puesto oficial en ese sentido. Y en cuanto choca el primer avión, estaba en una reunión cerca de las torres, pero en el despacho de la Corporación de Hospitales, que como se llamaba, y me llaman diciendo, mira, ha chocado un avión y nos vamos a reunir con el alcalde y las autoridades, así que vente para acá. La oficina donde nos reuníamos, el centro de emergencias, estaba pues al otro lado de las torres, en la misma plaza, pero... Y entonces pues fui allí, tardé pues en un coche con sirena, en fin, en 5 minutos estaba allí. Todavía el segundo avión no había chocado. Chocó cuando yo llegaba. Notamos ese... En fin, aquello no se entendía bien lo que pasaba. Pero bueno, la cuestión es que yo fui a esa reunión y claro, al llegar pues me dijeron no va a haber reunión porque tenemos esta tragedia. Así que, y entonces pues el jefe de bomberos que estaba conmigo me dijo, mira Luis, vente conmigo. Y fuimos andando justo a la calle que está enfrente de donde estaban las torres, donde los bomberos habían puesto un centro provisional para comunicarse con los bomberos que habían subido
o subían en esos momentos por las torres a rescatar a las personas que estaban allí. Y entonces me fui con él. Yo me preguntaba a mí mismo qué hace un psiquiatra aquí en este infierno, porque la verdad es que las torres ardían. Aquello era, en fin, luego se ha visto por la televisión, ¿no? Porque claro, ocurre por la mañana, a las 9 de la mañana. O sea que la vista de personas que caían de estos edificios, esas son cosas que en situaciones traumáticas como esta se te quedan grabados. Las imágenes, el sonido, porque donde estábamos, como te digo, como a unos 100 o 100 metros, ¿no? 150 como mucho. Y el sonido, ¿no? Si caían encima de la claraboya de un hotel que había, pues sonaba de una forma, si caían en el suelo. En fin, estos detalles luego pues se quedan grabados en tu mente porque son los sentidos que tenemos los seres humanos. Gracias a ellos pues podemos identificar a lo bueno y lo no tan bueno de la vida, pero que en esos momentos pues se te quedan grabadas esas imágenes, esos sonidos, esos olores. Sale la vida de milagro también. Es algo impresionante para mí, ¿no? Yo pensé en esas circunstancias que tenía que llamar al hospital más cercano, ¿no? Para avisarles que aquello de alguna forma, iba a afectar a los hospitales, ¿no? Y entonces el teléfono móvil que yo tenía entonces, que no son como los de hoy, que son mejores, pero el mío no me funcionaba, ¿no? Y entonces un señor que no conocía, en medio de esta vorágine, pues me dice, mire, si quiere yo le llevo a una oficina aquí para que pueda utilizar un teléfono fijo. Y me llevó a una oficina, a un despacho que estaba en el centro, en lo que llamamos aquí el Financial Center, que estaba enfrente de las torres, ¿no? Y allí pues conseguí un teléfono fijo y mientras yo hablaba con el director de uno de los hospitales, pues aquí empieza en fin, a moverse, a temblar, a oscuras todo. No sabíamos, claro, lo que estaba pasando, que estaríamos allí pues unas 8 o 9 personas. No sabíamos ni lo que había pasado, ni sabíamos cómo salir de allí. Llega un señor con una linterna y dice, no preocuparos que yo voy a buscar la salida. Nos dijo que nos agarráramos unos a otros y no intentáramos movernos de allí. Total, que al final, pues este ángel de carne y hueso encuentra una salida y nos vamos, ¿no? Y de hecho, cuando salimos, vimos por lo que estaba ocurriendo. Ahí hombre, pues dice yo, pues yo le decía, a ver, véngase con nosotros, porque aquello era una situación bastante terrible, ¿no? Y él, no, yo me voy a quedar aquí por si queda alguien dentro. En fin, ese mismo día, a las pocas horas, me enteré, en una reunión, me enteré que ese grupo con quienes yo estaba, antes de buscar una oficina, pues al caer la primera torre se desploma y cae en parte sobre ese centro provisional y de hecho había matado pues a la mayoría de los bomberos y al jefe que estaba allí también. O sea que me libré de milagro, ¿no? Y claro, aquello pues tuvo un impacto en mí y en muchos, en miles de personas, ¿no? Pero bueno, los seres humanos estamos también programados para superar momentos difíciles, sobre todo si tomamos un poco el mando de nuestros propios sentimientos, buscamos ayuda, que es importante el saber que necesitamos ayuda. Aquello pues forma parte de mi vida, pero ya no tiene el impacto de trauma, lo que produce, pues claro, ansiedad que afecta a tu día a día, ¿no? Pero forma parte, sí, todos tenemos algo que no se nos olvida en la vida, sobre todo cuando ya somos más mayores. Y en este caso, pues aquello fue impresionante. Luego, pues tuve la satisfacción, la gratificación de poder organizar grupos, cientos de grupos, porque en esta catástrofe no hubo heridos, muy pocos heridos. Miles se salvaron porque se avisaron y luego pues hubo pues casi 3.000 muertos, ¿no? Y luego pues
la imagen fue algo que es difícil de olvidar. Pero como digo, tuve luego pues esa oportunidad de ayudar. Montamos grupos donde las personas iban a hablar y a compartir. Como digo, no hubo heridos, muy pocos. Y entonces el factor salud mental, el factor de cómo tratar este trauma de una forma de grupo masivo, desde niños que lo vieron por la tele cuando iban al colegio, a otros que lo vivieron más directamente, ¿no? También, pues, tuvo esa otra parte, ¿no? De la satisfacción que da en la vida el poder ayudar a la solidaridad, que es algo tan útil y tan beneficioso en la vida de todos, ¿no? Aprendemos que cuando ayudamos a alguien en un proceso de trauma o de tragedia, de accidentes, por ejemplo, las personas que ayudan a otras tienen más posibilidades de superar el pánico, por ejemplo. Luego, el ayudar también te ayuda a ti. Wow, es que con una experiencia así de fuerte, sí que creo que comparte, bueno, a veces, ¿no? Todos tenemos, no con ese grado, pero puede ser diferente, pero momentos duros. Has hablado de la importancia de hablar, ¿no? Y de contar y de ayudar, ¿no? Que ayudar a otros también. ¿Qué es lo que a ti, ¿no? Porque tú nos has contado esa vivencia personal de lo que fue para ti vivir esta experiencia. ¿Qué te ayuda a ti como psiquiatra, que eres experto en todo el tema de salud mental? ¿Qué herramientas de las que tú contabas a tus pacientes a ti te fueron muy útiles en un momento tan complicado como este? Bueno, a mí me fue útil al yo preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? O sugerir, a ver, vamos a hablar del tema para así liberarnos del trauma poco a poco. Tengo que reconocer a mí que al principio pues yo me defendía de mis propios miedos trabajando, ¿no? Desde el día que esto ocurre y luego durante semanas pues en el mundo en el que yo vivía de hospitales y de salud, pues imagínate, no teníamos mucho trabajo de todo tipo. Organizar estos grupos que te contaba. Yo pues una forma de lo que yo pensaba era de protegerme de esos demonios que tenía en la mente era pues trabajar, estar activo, no pararme a pensar, ni a pensar de cómo yo mismo me sentía, ¿no? Y en fin, eso pues me sirvió unos días, incluso yo diría que un par de semanas me dedicaba pues eso, desde dormía muy pocas horas y el resto era todo actividad organizando, ¿no? Y recuerdo que como eso, como unas 2 o 3 semanas más tarde, yo iba a los hospitales a hablarle a los médicos y a los profesionales que trabajaban para darles ánimo, ¿no? A decir, nada, habéis hecho un gran trabajo con esto. Les hablaba, dado que yo era el jefe del sistema, ¿no? Y bien, y esto yo pues me ayudaba todo esto, ¿no? Hasta que un día, recuerdo en el hospital Kings County aquí, que está en Brooklyn, era un sitio, habría pues 300, 400 personas, y yo les dije lo mismo, ¿no? Y estoy para daros las gracias por la labor que habéis hecho, en fin. Y de aquel día, pues una señora, recuerdo, se levanta y me dice, ¿y usted, doctor Marcos? Me dice, ¿y usted, doctor Marcos, cómo se siente? Bueno, pues aquella pregunta, sin yo esperármelo, hizo para mí revivir aquella experiencia, ¿no? En aquellos momentos donde yo estaba delante de tanta gente y me ocurrió que no podía seguir hablando. Wow. Y entonces la directora del hospital se dio cuenta y enseguida dice, no, el doctor está muy bien, y siguió, digamos, la reunión. Pero claro, cuando terminó aquella reunión, me di cuenta de que yo tenía que hablar también. Y de hecho, pues un colega mío de aquel hospital en Kings County se acercó a mí y me dice, Luis, yo creo que tenemos que sentarnos a hablar un poco, ¿no? Yo viví aquello y aprendí también, como tú me has preguntado, ¿no? Aprendí sobre cómo actuar en momentos difíciles como eso, pero también aprendí a que yo, pues, fuese psiquiatra, fuese el jefe, pues el trauma no me había, no había pasado delante mía, ¿no? Sino que lo tenía también, ¿no? Y me ayudó, pues, el darme cuenta
Y luego, pues eso, el buscar ayuda y hablar sobre el tema, y así pues lo fui superando. Cuidar al cuidador, que tú estabas cuidando a todos y quién te cuidaba a ti al final, ¿no? Y esa señora, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué espejo te puso y ahí? Bueno, hemos hablado pues, desde pedir ayuda hasta poder hablar. Y aquí te quería hacer otra reflexión, porque también hablas primero de hablar hacia afuera, pero también la importancia de ese autodiálogo, de la manera en la que nos hablamos. Y aquí, fíjate, a mí me pasó algo hace un año y medio más o menos. Yo tuve una mediastinitis, que es una infección, bueno, bastante gorda, que al final fue sepsis y hizo que, bueno, me tuvieron que operar varias veces. El caso es que en una de esas operaciones pensaban que me habían cortado una de las nervios que te permiten el habla, la cuerda vocal. Y durante ese tiempo de incertidumbre y de no saber si iba a volver a hablar, recuerdo, por supuesto, lo primero es que no tienes problemas de tragar, te atragantas y bueno, y Sí, por sí, sí. supuesto, sí, es bastante desagradable Horrible, horrible. no puedes comunicarte con los demás y te vas encerrando, ¿no? Es como que te haces como una cárcel. Pero para mí, aún así, lo más difícil fue como que mi autodiálogo se vio afectado, porque ahí me daba cuenta que yo hablaba mucho sola. O sea, aunque no lo haga muy alto, pero sí que me digo cosas, ¿no? Y me hablo. Y al no poder hacerlo, sentía como que el pensamiento no me estaba bloqueando. Ahí te quería preguntar sobre el autodiálogo, la importancia en la vida del autodiálogo y qué podemos hacer para muchas veces que nos, somos duros, ¿no? Con nosotros y cómo, bueno, pues hablarnos con más cariño. Pues sí, sí, vamos, lo que has descrito obviamente es un ejemplo muy tangible, muy real, ¿no? De cuando, por esos motivos físicos, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Perdemos la capacidad de hablar. Mm, Ah, y lo cual es, y siempre que sale este tema es importante recordar que estos sentimientos se aplican igualmente a las personas sordomudas. Las personas sordomudas pues tienen su lenguaje, ¿verdad? De gestos, de expresiones. Y el lenguaje en ellas, en estas personas sordomudas, pues tienen el mismo valor, digamos, de hablarse a ellos mismos como nos hablamos las personas que podemos vocalizar ujú. los sentimientos y los pensamientos. No cabe duda que el hablarnos es algo normal, y digo normal porque desafortunadamente hay esta idea muy antigua, que es una idea que no tiene ninguna base científica, que las personas que hablan solas o a solas, y sobre todo que hablan en alto, en voz alta, que están un poco, Ah, mira, este habla solo. Bueno, pues hoy sabemos que hoy no es tan fácil identificarlos porque gracias a los teléfonos móviles y todo esto, pues muchos vamos hablando por la calle y no es fácil distinguir quién habla solo y quién está hablando con alguien. Para el móvil. Pero bueno, la idea es que desafortunadamente tiene un estigma, y este estigma es muy negativo y hay que eliminarlo. Una consecuencia de ese estigma de a veces hablamos de soliloquios, por esta Ujú. palabra, ¿no? Hablamos solos. De este estigma es que cuando vamos al colegio de pequeños, y a mí eso me pasaba también, el, no, tú no hables solo, estás hablando a solas, pero ¿cómo? No, eh, no te enseñan a hablar, te Ujú. enseñan a hablar. A ver, pronuncia bien. Luis, pide las cosas por favor, no interrumpas, da las gracias, ¿verdad? Nos enseñan desde que tenemos Ujú. 2 años. Pero no nos dicen, y mira, cuando te estés hablando a ti misma o a ti mismo, háblate bien, háblate con cariño, con comprensión. No, de hecho, se huye esa asignatura tan importante. Ujú. Y no nos lo enseñan. Yo creo que últimamente quizás se esté empezando a aceptar la importancia de hablarnos y a enseñarnos que es importante hablarnos, pero hablarnos bien y la utilidad que tiene, sobre todo en momentos difíciles. Y nos ayuda, por ejemplo, a estimar o a calcular nuestra autoestima. ¿Cómo Ujú. te hablas? No, es que yo me hablo y me estoy riñendo todo el día. Bueno, pues mm, no es, habría No que está ver por bien. qué te estás riñendo todo el día, ¿no?
lo ideal es hablarte con cariño, en fin, y comprensión, y defender tu autoestima también, protegerte a ti mismo. En fin, es un área importante. ¿Y alguna herramienta para empezar a trabajar ese autodiálogo en positivo? La herramienta fundamental es empezar a hablarte. Ujú. Y luego, si quieres, pues puedes tomar nota de de cómo te hablas. En lugar de decir, no, yo no me hablo, no quiero que nadie se dé cuenta que me estoy hablando por las mañanas enfrente del espejo. A ver, Luis, hoy lo vas a hacer bien, hoy lo vas a intentar. Pero no, pues, o sea, hacerlo a conciencia y ver, bueno, ¿y yo cómo me trato? Ah, por lo general, pues es más fácil analizar cómo tratamos a los demás, sobre todo si hay conflicto y tal. Pensamos sobre cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. En este caso es parecido, pero cómo me relaciono conmigo mismo. Mm. Me ayudo a mí mismo, me doy ánimo. Por ejemplo, ahí los atletas no tienen ningún problema hablándose a sí mismos. De hecho, te dicen, a la gran mayoría, que si les prohibieran hablarse a sí mismos cuando están en una competición, sea fútbol, sea béisbol, sea el tipo que sea, de tenis también, si les prohibieran hablarse a sí mismos, eso les crearía un problema. Porque para situaciones de competición, el darse ánimo o incluso ideas, mira pásale la pelota a este, o el otro, mira este, pero se lo dicen en voz alta. O sea que ese es un tema que me alegro que lo hayas traído porque es muy importante. Qué bueno, entonces entiendo que para nuestra autoestima, para nuestra felicidad, para nuestra salud mental, para el éxito, o sea, es que es qué importante también que lo enseñaran en la escuela. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero aquí hay un tema a tratar y de poner en acción en ese sentido. Te quería preguntar por otra cosa, porque tú eres un gran deportista, has corrido la maratón hace poquito y te pusiste, lo leí en tu tweet, pusiste una camiseta muy chula que ponía Go, Luis, Go. Y en el tweet ponías, cuando la gente me decía Go, Luis, Go, sentía como una fuente de energía vital. Esa palabra a mí me gustó mucho porque estoy preparando un libro que se va a llamar Energía Vitalista. Entonces, me gustaría que me lo explicaras qué es para ti esto de la energía vital o energía vitalista. La energía vital es la motivación, el entusiasmo por conseguir una meta. Cuando se estudia, por ejemplo, la felicidad, ¿no? La felicidad tiene un aspecto de placer, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo me siento el placer, ¿no? De una buena comida, de las relaciones sexuales, del amor, en fin, la parte física del placer. También está el placer de la música, el placer de los sentidos. Otra parcela de esa felicidad es cuando conseguimos metas que nos proponemos, que no tienen que ser el correr o un maratón, ¿no? Eso no se lo recomiendo yo. Es las metas que nos ponemos al día, todos los días. Hoy voy a hacer esto, o metas a largo plazo, voy a estudiar esta carrera, a la hora de conseguir, hoy lo he conseguido, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, desde hacer una comida deliciosa hasta escribir algo, dar un paseo, llamar a un amigo. O sea, metas que nos ponemos. Es otra fórmula y otro origen de felicidad, de placer. Y ahí viene la energía vital que nos ayuda no solamente a disfrutar de placeres, sino que nos lleva también a luchar y conseguir las metas que nos ponemos al día. Y en ese sentido, pues el maratón a mí, y tengo que decir que yo no empecé a hacer ejercicio hasta los 40 y tantos años, 46, 47. Yo he sido una persona activa, pero no de hacer deporte. Y eso fue algo que también aprendí. Aprendí la utilidad del ejercicio físico. Y lo aprendí con 40 y tantos años. O sea que nunca es tarde. Nunca es tarde, claro que no, claro que no.
Y me ha gustado mucho la definición que has dado, ¿no? de energía vital. Y me gusta, ya que nos has dicho que es esa, bueno, pues esa fuerza, ¿no? Para acometer pues metas, que nos marquemos, sueños, entiendo también, cada uno que le llame como quiera. Sí, ¿Qué, sí. importancia o qué impacto tiene la resiliencia, que es un tema que tú has tratado también en tus libros, en tus charlas, la resiliencia y la determinación para conseguir esto? Dentro de esa energía vital, esos pilares de la resiliencia y la determinación, ¿qué impacto tienen? Importante, la resiliencia, que es una palabra relativamente nueva, es la mezcla de resistencia, y flexibilidad. Yo siempre utilizo como ejemplo una pelota de goma, ¿verdad? La tiras y se adapta al golpe, ¿verdad? O sea, no se rompe y luego vuelve a la forma que tenía original, porque es flexible. Los seres humanos, ante momentos difíciles, pues el resistir, no cabe duda que es importante, pero luego está el sentirnos flexibles, adaptarnos, ¿verdad?, a la situación, a los cambios, y todo esto se convierte en esa energía vital que nos ayuda a superar momentos difíciles, nos ayuda a conseguir metas y es algo importante, ¿no? Y que llevamos con nosotros y que es bueno también, pues, alimentar esa energía. Y una fórmula para alimentarla es el ser consciente de ella, de que tengo esa energía, yo puedo hacer algo por aprender esto, yo puedo hacer algo por superar estos momentos difíciles en mi vida, yo puedo hacer algo. Esa idea de yo puedo hacer algo y me voy a planificar, voy a buscar información, incluyendo voy a buscar ayuda, es un paso importante. Todos tenemos situaciones difíciles, pero la persona que además de ser consciente de que tengo un problema físico, social, en fin, mental, que da el paso siguiente y voy a buscar ayuda, ese ya es otro paso fundamental en nuestra habilidad para superar momentos difíciles. El saber, yo tardé cuando te conté lo del 11S, yo tardé semanas, pero finalmente me di cuenta que yo necesitaba ayuda, ¿no? Y ese es un paso importante en todos. Te he escuchado varias veces decir, no hay nada peor como decir, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? O la vida decidirá. Eso no, hay que pensar, como decías, que dentro de ti tienes esa fuerza para conseguir superarte, ¿no? De alguna manera. Y siempre ya para despedirnos tenemos la pregunta de una oyente del podcast. En este caso se llama Marga y la pregunta que ella te hace es que ahora con todo el tema de las videollamadas y el teletrabajo, que parece que nos iba a hacer una vida más para la conciliación y más fácil, pero que realmente esto muchas veces nos lleva a estar más estresados porque no tenemos tiempo para nada. Entonces ella habla de la vulnerabilidad de tiempo y cómo afecta a la salud mental y la creatividad de las personas. Hola, me llamo Marga y soy una fan de AMI desde hace muchísimos años y en particular de este podcast cargado de optimismo. Me hace especial ilusión poderle hacer una pregunta al doctor Rojas Marcos, al que sigo justamente desde la fuerza del optimismo, sobre un tema que cada vez encuentro más y me preocupa cada vez más en las empresas. Y es que si bien el teletrabajo y las videoconferencias nos tenían que ayudar a conciliar, la realidad es que ha ayudado a que las jornadas laborales a veces se alarguen todavía más y que los empleados caigan en la vulnerabilidad de tiempo, en no tener esas 2 horas libres al día. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre los efectos que puede tener la vulnerabilidad en tiempo en la salud mental y en la creatividad de las personas? Muchas gracias. Como bien dice Marga, la vulnerabilidad, ¿no? La ciencia, la tecnología, son todos avances muy importantes, positivos. El avance en sí, el descubrimiento, la ciencia, que nos ayuda, imagínate, a hablar con alguien que está a miles de kilómetros. Si uno Como ahora. como ahora. Qué maravilla, ¿no? Sí. De tecnología que nos permite esto, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, como dice Marga, pues viene del uso que hacemos de estas tecnologías. Entonces, no cabe duda que si nos hacemos, entre comillas, adictos y cuando digo adicto me refiero a no tener control, ¿verdad? Que ya no podemos vivir sin ello. Otro minuto y otro minuto tengo que estar enchufado al teléfono
o al ordenador o al fin. Eso ya es el uso que hacemos de ello, ¿no? Luego no es hay que atacar a la televisión o a la tecnología, hay que estudiar qué uso hacemos o hacen los jóvenes o los mayores, en fin. Y claro, si vemos, por ejemplo, que somos vulnerables a no poder vivir sin esta tecnología y de esa forma, pues, a no prestarle atención a mi vida en el sentido de a mí mismo o a mis relaciones cercanas que puedo tener cuerpo a cuerpo, por decirlo, que no tienen que ser a distancia. Entonces, pues, o dejo de comer, o dejo de dormir, o me crea ansiedad. De alguna forma, pues, ahí es donde viene la vulnerabilidad. Y de ahí viene, pues, también la importancia de decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer para empezar? ¿Qué puedo yo hacer para organizarme y que este estilo de comunicación no interfiera con mi vida? Y voy a confiar en que yo puedo organizarme para cambiar mi forma de relacionarme con los demás y poder superar esta vulnerabilidad. Pues ese es el primer paso. ¿Qué puedo yo hacer? Y además dar ese paso con la confianza de que voy a poder lograrlo, ¿no? Confianza en mis propias capacidades para organizarme, programarme, buscar información sobre el tema o, como decía antes, incluso pedir ayuda. Me encanta tu visión de la vida porque realmente al final te centras mucho en hacernos protagonistas a cada uno de nuestra vida, de coger las riendas y por eso siempre, y en este caso con tanto sentido, por ese protagonismo que tú nos das a cada uno para elegir y para salir de los momentos más complicados, siempre terminamos con una pregunta, que es ¿qué es para ti, Luis, ser valiente? Sentir que yo me voy a enfrentar a esta situación y voy a hacer todo lo que pueda por superarla, me voy a organizar, confío en mis posibilidades. De aquí voy a salir y lo opuesto, que ya lo mencionaste, es el decir, bueno, mira, Luis, que sea lo que Dios quiera, o esto es cuestión de suerte. Esa pasividad es lo opuesto. La valentía de decir, yo puedo, me voy a organizar y voy a tratar de lograr esta meta. Muchísimas gracias, Luis, porque nos enseñas a ser valientes. Pero tú eres un valiente. Tu vida está llena de momentos donde nos has demostrado cómo, bueno, pues que nos inspiras con todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un sueño hecho realidad. Y no sé si quieres decir algún mensaje o dónde te podemos encontrar. Sé que estás en todas las redes sociales, tienes tu web, pero no sé, ¿hay algo donde podamos seguir aprendiendo de ti, aparte de tus libros, etcétera? Yo tengo ¿cómo le llamáis? En internet tengo Luis Rojas Marcos. Me pueden escribir a mi correo, chamán de Nueva York. Me encanta. como tu libro. Bueno, en Nuestra Felicidad pone según un chamán de Nueva York. Es tu nombre, entonces, ese es el nombre que, ¿no? Okay. Unido a ese nombre tengo un correo, sí, que me escriben y encantado. Pero mira, para mí ha sido un placer el compartir estos minutos contigo. Y tengo que darte las gracias también porque me has ayudado a hablar y he hablado muchísimo. y esto pues también me ha ayudado. Así que ahora me siento mejor antes de empezar esta entrevista. Qué bonito, muchas gracias. Que empieces el año de la mejor manera, como nos lo haces a nosotros, a todos los valientes que nos escuchamos, muchas gracias. Y a todos los que nos escucháis, si te ha gustado, que estoy segura que te ha encantado este capítulo, suscríbete al canal, dale me gusta y, como me gusta decir a mí, a volar alto y a soñar sin miedo. ¡Chao! ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres. Gracias por escuchar Mundo de Valientes. Idea original, guión y locución, Ami Bondía. Diseño de carátulas y vídeo, Antonio Poveda. Edición de audio, Sune, de Nación Podcast. Y es que proyectos tan bonitos solo son posibles cuando te rodeas del mejor equipo.